Bienvenidos a Efesios Discipulado. Hoy comenzaremos nuestra clase número 16, Resurrección de los Muertos. Escrituras claves que tenemos para esta enseñanza son Juan 5, capítulo 5, verso 19 al 30, Apocalipsis 11, 18, Primera de Corintios, que es la que vamos a ver hoy día, capítulo 15, verso del 1 al 58. Esto es lo que vamos a tratar de explicar hoy día. Esperamos, hermanos, que usted pueda anotar, pueda sacar su Biblia, pueda leer el capítulo antes de que pueda ver este video. Póngale pausa al video, lea todo el capítulo, trate de absorber lo más que pueda para cuando vayamos explicándole sea un poco más fácil a usted. También tenemos la otra escritura clave que es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 5, 11, todo corrido. Esperamos verlo la próxima semana. Y tenemos Romanos 6, verso 1 al 14. Pero hoy en día nos vamos a enfocar en Primera de Corintios, capítulo 15, verso del 1 al 58. Aunque empezaremos en el verso 12, queremos dar una introducción para que podamos nosotros aprender de esto. Mire, el contenido de este capítulo, capítulo 15, difiere bastante de los capítulos anteriores, donde Pablo escribe acerca de problemas éticos, culturales y de iglesia que los corintios enfrentaban. Este problema que se le aparece a Pablo era totalmente diferente a los problemas anteriores. Aquí trata la cuestión doctrinal de la resurrección. Esta doctrina era tema controversial de la Iglesia de Cristo. La resurrección de Jesucristo no se convirtió en una doctrina definida cuando Pablo le escribió su primera carta a los Corintios. Al contrario, cuando Pedro se dirigió a la multitud de los judíos devotos en el día de Pentecostés, proclamó la resurrección de Jesús. No sé si ustedes se acuerdan allá en Hechos capítulo 2, versos 24 al 36. A lo largo del libro de los Hechos leemos que los apóstoles predicaron la doctrina de la resurrección a judíos, a gentiles. Lo hicieron en Jerusalén, Antioquia, Priscila, en Atenas, en Roma. Esta doctrina era parte fundamental de la predicación apostólica y era básica para la fe cristiana. Eso es lo que leemos en Hechos 17, 18. Dice, también disputaban con algunos de los filósofos epicureos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Decían unos, y otros, parece ser una predicación de divinidades extrañas, porque les predicaban a Jesús y la resurrección, dice el verso 17, el verso 18 del capítulo 17 de Hechos. Esta doctrina, hermanos, no ha sido, no ha sido esta doctrina ha sido y es la médula del cristianismo, ¿verdad? Pablo escribió que recibió desde el verso 1 al 8, dice, Pablo les dice, recibí y transmití las enseñanzas de la muerte y sepultura de la resurrección de Cristo. En el verso 3 de Primera de Corintios 15 dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, da a entender que cuando se convirtió camino a Damasco, conoció la realidad de la resurrección, lo que lo llevó a predicar de inmediato en las sinagogas locales que Cristo era el Hijo de Dios, Hechos 9:20. Después Pablo fue a Jerusalén, se reunió con Pedro y Jacobo. Jesús se había aparecido a Pedro y a Juan en la pasión y la ascensión, de acuerdo al verso 7 de Primera de Corintios. Los apóstoles reforzaron el conocimiento que Pablo ya tenía de la resurrección de Jesús. En su libro de los Hechos indica, hermanos, que después de su conversión, Pablo mismo recibió y traspasó a otros la doctrina de la resurrección. Lo vemos en Hechos 9:20. Y enseguida, dice, se puso a predicar a Jesús en la sinagoga diciendo que Él era el Hijo de Dios. No es una doctrina, hermanos, que empezaba
a dársela a los corintios. Era una doctrina que Pablo ya venía predicando. No esperó escribir una carta a los corintios para hablar de la resurrección. Si Pablo les proclamó a los corintios el evangelio cuando fue pastor, ¿por qué les costaba aceptar la doctrina de la resurrección? Los cristianos de trasfondo judío aceptaron la doctrina hebrea que el ser humano es una unidad de cuerpo y alma. No les cambia, no cambia de imagen siquiera la existencia humana en la forma de un alma sin cuerpo. Eso era para los judíos. Para ellos el alma y el cuerpo estaban hechos para ser uno. Para el pueblo judío la enseñanza de la resurrección física significaba la reintegración de la persona total. Amén. Entonces, este es el problema que Pablo está enfrentando, que no era una enseñanza que Pablo acababa de comenzar a hablarles a los corintios. Era una enseñanza que él venía dando desde el día 1 que él se convirtió, el día 1 que el Señor lo alcanzó. Entonces, pero se presentó la duda en los corintios, se presentó la necesidad de que se les fuese explicada de nuevo cómo es que esto va a suceder, porque alguien llegó, alguien empezó a hablar, alguien empezó a dudar después de lo que se les había enseñado. Entonces vamos a entrar nosotros ahora en el espacio de explicar desde el verso 12 hasta el 58. Y el primer título sería Si Cristo no ha resucitado. Eso podría ser más bien una pregunta. ¿Y si Cristo no ha resucitado, qué? ¿Verdad? Pablo empieza a hablarles en el verso 12. Usted lee del verso 12 al verso 19. Ahí en su casa despacio usted va a ir entendiendo la explicación. Vamos a evitar leer los versículos que están en la pantalla porque queremos avanzar con la explicación, pero vamos a ir mencionando los versículos en la pantalla conforme los vayamos explicando. Pablo ha mostrado que tanto las Escrituras como el testimonio personal del creyente, dignos de confianza, apoyan la realidad de la resurrección de Cristo. Ahora se vuelve el aspecto negativo en esta congregación, utilizando el método de razonamiento de reducción a lo absurdo, muestra que sin la doctrina de la resurrección de Cristo, la fe cristiana se derrumba. Por eso es que estos versículos que empieza ahorita, Pablo empieza a tratar de explicarles esto, porque de lo contrario, si no hay resurrección, pues nuestra doctrina, nuestra fe no sirve de nada. Vamos a continuar. La evidencia de la resurrección de Cristo es abrumadora. Pablo, en consecuencia, razona, aunque sea una sola persona la que ha resucitado de los muertos, pregunta en el verso 12, mire cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección. Cuestionar este hecho fundamental es desatar una reacción en cadena de que de hecho anula todo el evangelio. Cuando las personas niegan la resurrección, desatan una cadena de hechos. Entre la primera está el negar el evangelio, negar el poder de ese precioso evangelio. Entonces, veamos. Niega la resurrección de acuerdo al verso 13, niega la resurrección. Tal vez los corintios hubieran aceptado la resurrección de Cristo como un acontecimiento único debido a la naturaleza divina, pero sentían que no era posible o probable una resurrección similar de todos los creyentes. La respuesta de Pablo es enfática. Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. En esencia, si Cristo ha resucitado, debe de admitirse que otros pueden resucitar y viceversa. La negación de que otros resucitarán implica la negación de que Cristo ha resucitado. Veamos el verso 14. El verso 14 invalida la predicación apostólica. En el verso 14, la resurrección de Cristo era un punto capital, no solo la predicación de Pablo, sino también de los otros apóstoles que hacían de la resurrección un elemento esencial del evangelio. Si la resurrección no es una realidad, entonces tampoco la predicación de Pablo, como la de otros apóstoles, era una ficción y una farsa, ¿verdad?
porque eso es lo que Pablo les está tratando de exhortar a los corintios, ¿verdad? Que las consecuencias en cadena que traía esta negatividad de creer acerca de la resurrección. Hace irreal la fe cristiana. También en el verso 14 dice, el cristianismo se levanta o cae con la resurrección de Cristo, hermanos. Como escribe el apóstol, sin la resurrección vuestra fe es vana. La palabra denota una referencia o testimonio de un acontecimiento irreal o imaginario. Si la resurrección es ficticia, también lo es la fe de los corintios. Amén. En el verso 15 y 16 vemos que hace a los apóstoles testigos falsos. Todos los apóstoles se habían declarado repetidamente que Cristo había resucitado. Se congregaban el primer día de la semana para celebrar la resurrección de Cristo. Sin la resurrección, todos serían hallados falsos testigos de Dios, de acuerdo al verso 15. La expresión somos hallados significa somos capturados o somos detectados. Estos hombres habían apostado sus vidas a la realidad de la resurrección. Habían testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. No estaban expresando opiniones personales, dando buenos consejos o hilando fantasías históricas. La frase testimonio de Dios realmente significa testificar contra Dios o por Dios. Le atribuían falsamente. Si Cristo verdaderamente no había resucitado, todos los apóstoles habían presentado falsas pretensiones acerca de Dios y de hecho habían hablado contra Él. Los apóstoles habían asociado la resurrección de los creyentes con la de Cristo. Pablo repite la idea del verso 16. No puede haber otra conclusión, porque si los muertos no resucitan, tampoco resucitó Cristo. La cuestión es simple y clara. Negar la resurrección personal es negar la resurrección de Cristo. Y en los versos 17 y 18, aquí donde estamos viendo en la pantalla, vemos el hombre estaría aún en pecado, que es lo más duro para nosotros, porque si negamos la resurrección, negamos la existencia de Cristo y entonces el hombre no es libre del pecado, porque lo que hizo libre al hombre fue la muerte de Cristo y la resurrección. Entonces estamos en pecado. Eso es lo que Pablo les está tratando de explicar. El hombre continúa en pecado. Entonces, hay aquí una solemne repetición y expansión de la idea presenta en el versículo 14. Ahí arribita, véalo usted. Sin la realidad de la resurrección, la fe de ellos es vana, es estéril, es inútil y es desprovista, no da fruto de un buen resultado. Peor aún, es inútil el estado espiritual, o sea, no hay fruto en el estado espiritual, porque si creemos que no hay resurrección, entonces no hay fruto en el estado espiritual. Pues sin la resurrección, les dice Pablo, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no había resucitado, estarían viviendo aún en su impiedad pagana original, pues su incredulidad sin base ninguna hubiera podido librarse. Nadie hubiera podido librarse de ellos. Era la fe en Cristo Jesús que los traía a la vida y los había transformado a ellos, a la vida eterna, a la vida espiritual. Si no hay resurrección, el estado de los cristianos que mueren creyendo en Él es trágico. En lugar de ser santos redimidos, perecieron, simplemente murieron en pecado. Esos santos habían muerto en la esperanza de que simplemente se dormían. Se suponía que Cristo había vencido la muerte, quitándole su aguijón. Pablo había hablado en otros lugares de la muerte como ganancia. ¿Se acuerda cuando Pablo en Filipenses 1:21 dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Eso es lo que Pablo está viendo en la muerte, ganancia. Y de su deseo de partir también se recuerda a fin de estar con Cristo, en el mismo Filipenses 1:23. Su deseo de irse con Él. El único vehículo que lo podía llevar en ese momento era la muerte y la resurrección, ¿verdad? Y si no hay resurrección, la muerte de Esteban, de Jacobo y de otros era una tragedia, hermano,
eh, inútil, era una tragedia fuerte. Si concluimos en que esta resurrección era necesaria, era importante para el Evangelio, entonces concluimos que es una monstruosa realidad que se estaba viviendo en esos momentos. Los cristianos son los más dignos de compasión. En este momento que Pablo les está explicando, los cristianos vienen a ser los más dignos de compasión de todos los hombres, porque ellos estaban predicando un futuro mejor, estaban predicando una resurrección con un cuerpo eterno para vivir en una vida eterna. Amén. En el verso 19, para finalizar en esta primera etapa, sin la resurrección no hay esperanza. Si el cristiano tiene esperanza solamente en la vida presente, somos los más dignos de conmiseración, hermanos, o de tener misericordia de todos los hombres. Haber renunciado a todos los posibles beneficios de la tierra debido a una fe en el cielo, haberse sacrificado los placeres inferiores de esta vida en garantía de los gozos del gozo del cielo. Esperar vivir eternamente con Cristo y luego descubrir que todas estas aspiraciones son un engaño haría que uno fuera más digno de lástima que el pecador que nunca abrió tales esperanzas. Amén. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo a ellos. En los versículos 19, eso es lo que Pablo les está diciendo. Si nosotros no creemos en la resurrección, venimos a ser nosotros los que deberíamos de ser personas que dan lástima. Y es así como Pablo les empieza a explicar, si Cristo no ha resucitado, todas estas consecuencias tenemos, ¿verdad? Hemos perdido toda la esperanza. Pero luego el mismo Pablo les comienza a explicar ya en el verso 20 la futura resurrección de los creyentes. La futura resurrección de los creyentes comienza desde el versículo 20 hasta el versículo 28 y les empieza a explicar. La futura resurrección de los creyentes es tan cierta como la resurrección pasada de Cristo. El Cristo resucitado es la primicia de la gran cosecha de los creyentes cuya siega es esencial para completar la redención en el reino de Dios. En el verso 20, 21 y 22, Cristo, las primicias. Cristo fue el primero en resucitar de los muertos. Antes de su resurrección nadie había retornado del sepulcro como lo hizo Él. Es cierto que algunos como Lázaro salieron del sepulcro como resultado de su mandato, del mandato de Cristo. Pero en ese caso, el Espíritu retornó al mismo cuerpo que había sido puesto en el sepulcro. Esta es la diferencia, mis hermanos, de todos los otros resurrecciones que tenemos aquí en el material. Esa sería la explicación, que el Espíritu retornó siempre al mismo cuerpo, al cuerpo de carne, al cuerpo terrenal. Y por eso es que volvieron a morir. Y como tal estaban destinados para volver al sepulcro, a morir de nuevo. Cuando ustedes enseñen esa parte número 1, cuando vemos las resurrecciones del Antiguo y el Nuevo Testamento, recuérdense esta explicación de los versos 20 al 22, que la diferencia, Cristo es la primera resurrección, la primicia, porque Él resucitó con un cuerpo distinto, del cual vamos a explicar más adelante. Y que todos los que resucitaron en el Antiguo y el Nuevo Testamento, su espíritu volvió al mismo cuerpo terrenal, por el cual necesitaban volver a pasar por el sepulcro, si es que no había venido el Señor en las nubes. Pero vimos que todos los que resucitaron en esta primera parte de la clase, donde hablamos la resurrección de el Antiguo y el Nuevo Testamento, todos ellos no han visto la venida del Señor, porque ni nosotros la hemos visto. Amén. Continuamos en el verso 20, aquí en el verso 20 de 1 Corintios capítulo 15. Cristo es primicia de los que duermen. Continúa permanentemente en su posición y función como Señor resucitado. Primicias sugiere dos cosas. La primera, hoja o espiga de la cosecha, que era llevada como ofrenda al templo, de acuerdo a Levíticos 23, verso 10 y 11. También que luego han de seguir más frutos. En otras palabras, Cristo resucitó
es para multitud de creyentes que han de resucitar cuando Él vuelva. Lo que una primera espiga madura cosecha a mano es para toda la cosecha. Eso es lo que representa. En la expresión primicia hay además la idea de una relación vital, viviente entre Cristo y el creyente. De la manera en que la cabeza de la raza humana era responsable por la imposición de la muerte a todos los miembros de la familia humana, la cabeza espiritual del cuerpo del creyente imparte la resurrección de los muertos. Verso 21. Aquellos que lo aceptan, no se insinúa aquí la idea de una salvación universal para todos los hombres, porque toda la idea del Cristo resucitado está dirigida a los creyentes, con la advertencia de que la incredulidad puede acarrear la muerte espiritual. Por causa de Adán, todos los hombres están sujetos a la muerte. Por causa de Cristo, todos los hombres que creen se convierten en objetos de vida eterna. Verso 22. Aquí en la pantalla usted lo puede leer. Entonces, en el verso 23 al 28, lo que explica es lo siguiente: el orden de la resurrección. Este pasaje presenta una descripción gráfica de la secuencia de la resurrección, como lo indican las palabras, pero cada uno en su debido orden. De acuerdo al verso 23, la palabra orden significa lugar particular asignado a una serie, a cada individuo o grupo. En el verso 23 sigue: primero fue Cristo, las primicias, aparece solo y supremo. Él es el capitán de la salvación de los hombres, el vencedor de la muerte, el libertador del pecado. Él abre la puerta de la vida de gloria. Luego en el verso 23 también vemos: siguen los muertos en Cristo. En este punto, los que quedan han de resucitar de los muertos. Se dividen en dos grupos. Los que están en Cristo resucitan en su venida. La cláusula, los que son de Cristo, señala una resurrección especial en la cual solo han de participar los verdaderos cristianos. La frase en su venida, muchos escuchamos, no sé si ustedes han escuchado esta frase, parusia. Parusia significa la venida del Señor. Entonces, en su venida se refiere a la segunda venida. La parusia normalmente significa venida o presencia. Sin embargo, entre los cristianos llegó a usarse como un término técnico para el retorno del Señor. Así pues, la segunda venida del Señor producirá una distinción entre los miembros verdaderos y los falsos de la iglesia. En los versos 24 de 1 Corintios 15 al 28 explica la resurrección final y el juicio. En la cláusula luego, el fin, dice el 24, ahí donde ustedes tienen en la pantalla. Entonces vendrá el fin, dice. ¿Verdad? Vendrá el fin. La palabra luego no significa inmediatamente después, sino que se refiere a un acontecimiento futuro no específico. El fin significa el propósito último de una meta final, de aquel que tiene autoridad sobre todos los acontecimientos, cosas y actividades. Aún la muerte será destituida y ya no tendrá poder sobre los hombres, de acuerdo al versículo 26. Y el último enemigo, dice, que será abolido es la muerte. La muerte perderá su autoridad, o ya perdió su autoridad porque Cristo se la quitó. El reinado soberano de Cristo subrayará y sujetará a todas las cosas, de acuerdo al versículo 24. Pero Cristo seguirá siendo obediente al Padre, de acuerdo al versículo 27 y 28. Ahí lo vemos. Porque Él ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido todas estas cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo. Mire qué lindo, Cristo nunca ha dejado ni dejará de sujetarse a su Padre.
Lo que aquí el apóstol quiere declarar es que el Cristo resucitado está activamente participando en un proceso redentor histórico que llegará a una culminación arrolladora bajo la soberanía de Dios, quien será todo en todo, de acuerdo al verso 28. En Primera de Corintios del 15, 1 Corintios 15, del verso 3 al 28, vemos la piedad fundamental de la fe cristiana. Número 1, observemos el testimonio bíblico de la resurrección, que eso está en los versículos del 3 al 7 de Primera de Corintios. Número 2, vemos la experiencia personal de Pablo que da evidencia de la resurrección, están en los versos 8 al 11. Número 3, la predicción neotestamentaria está basada en la resurrección, verso del 12 al 16. La redención personal depende de la resurrección, verso 17. Y número 5, nuestra esperanza para el futuro descansa en la resurrección. Eso es lo que Pablo les estaba explicando, aclarando una vez más a los corintios, porque ellos habían perdido la dirección, habían perdido el eje del evangelio. Amén. Entonces, hasta ahorita hemos visto desde el verso 12 hasta el verso 28. Ahora nos vamos a mover del verso 29 al 34, explicando un poco verso por verso, explicando en sí todo lo que conjunta lo que Pablo les quería decir. Ahora aquí son advertencias prácticas que el apóstol les está dando en los versículos 29 al 34. En este punto el apóstol presenta varias preguntas y respuestas relacionadas con las consecuencias morales de la negación de la doctrina de la resurrección del bautismo por los muertos. En el verso 29 vemos que dice, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizaron por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizaron ellos? Vamos a explicar un poco esto acerca del bautismo de los que se bautizaron por los muertos, porque no significa ninguna de esas doctrinas o esas prácticas erróneas que hacen algunas no quiero decir iglesias, algunas denominaciones fuera del cristianismo que se bautizan por los muertos. ¿Cómo explicamos el bautismo por los muertos? Pues leyendo Romanos capítulo 6, verso 3 al 5. Lo vamos a leer para poder entender un poco. El apóstol pregunta, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Este es el bautismo que está hablando el apóstol Pablo aquí. No está hablando de un bautismo de prácticas raras, de prácticas gnósticas o de prácticas demoníacas, sino está hablando de que cuando nos bautizamos en Cristo, nos bautizamos en su muerte. ¿Cuál es su muerte? La muerte al pecado, la muerte a la práctica de la desobediencia. Entonces Pablo continúa diciendo en Romanos 6, capítulo 6 del verso 3 al 5, continúa diciendo en el verso 4, por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, resucitó entre los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Entonces, esto explica el versículo 29, que no está hablando de ningún bautismo por los muertos. Nadie se bautiza por los muertos. Nadie se bautiza por los muertos en Cristo. Lo que está hablando aquí es por la muerte, por el bautismo de muerte que Cristo sufrió. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, cuando usted se bautizó en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, en el beneficio que trae su muerte? Entonces, por eso necesitamos explicar esto. Nos dice que el bautismo no es a la muerte o sepultura. Perdón, nos dice que el bautismo que el bautismo nos une a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ahora sí me expliqué bien. Gloria a Dios. Seguimos, verso 30, explicando el verso 30. Amenaza de constante peligro, eso es lo que aquí dice. Y también, porque estamos en peligro a toda hora, dice el apóstol Pablo.
o pregunta más bien. Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Eso es lo que el apóstol les pregunta. Amenazas de constante peligro. El bautismo puede haber sido sugerido como un rito que colocaba al converso al cristianismo en peligro de sufrir el martirio. Esto lleva a Pablo a preguntar, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Pues en estos tiempos, hermanos, era difícil dar testimonio de ser un cristiano. No es como ahora. Ahora tenemos miedo, algunos tienen miedo de bautizarse porque tienen miedo al compromiso con Dios, porque tienen miedo de que se les exija más santidad, porque tienen miedo de que se les exija que dejen sus prácticas de obras muertas. Pero antes, en los tiempos del apóstol, en los tiempos de la primera iglesia, el miedo era porque si los miraban en un río bautizarse y alguien iba y los reportaba a las autoridades los buscaban y los mataban, o las autoridades los buscaban y los despojaban de sus cosas. Y eran constantemente, porque ese era el símbolo, era la señal de que estos hombres eran cristianos, estas mujeres eran cristianas y que no pertenecían más a las prácticas erróneas. Entonces eran juzgados, eran llevados a tribunales, porque ya los habían visto, porque eso es lo que significa el bautismo, es decirle al mundo, ya no soy del mundo, ahora soy de Cristo. Y por eso es que Pablo les dice, estamos en constantes peligros nosotros. Aun cuando no hubiera amenaza de muerte, el cristiano estaba en constante peligro. El sujeto nosotros incluye a Pablo, a Apolos, a Silas, a Timoteo, a todos los cuales habían predicado en Corintio. También incluía a otros apóstoles, además de Pedro, de Pablo, puesto que los cristianos eran un pueblo sin tierra. Siempre estaban en el umbral del desastre, viviendo sus vidas al borde del sepulcro. O sea, me refiero al borde de la muerte, al borde de ser expuestos, hermanos, porque estos cristianos exponían sus vidas. Si no habría resurrección, era absurdo sufrir y morir por la fe. Ahora en el verso 31 al 32 dice, os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra las fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos, dice Pablo. Peligros personales. En el texto griego del versículo 31 empieza, muero diariamente. Amén. Mire, no hay día que no esté, decía Pablo decía, no hay día que yo no esté al borde de la muerte. Tan verdad como el orgullo que siento por ustedes, hermanos, gracias al Mesías Jesús, Señor nuestro. Los corintios conocían muy bien la historia pasada de Pablo. Sabían que había puesto su vida en peligro cada vez que entraba a una ciudad a predicar. La expresión puede haber incluido los riesgos y peligros físicos que constantemente experimentaba por el Evangelio. Pero ¿valía la pena correr el riesgo? Ya que los corintios eran un ejemplo del resultado de su predicación. El punto aquí que el apóstol Pablo les está diciendo es, ¿ustedes creen que yo no me he arriesgado mi vida, he peleado con fieras por la vida de ustedes? Porque yo sé que un día ustedes van a resucitar juntamente conmigo. Si yo no creyera eso y no hubiera sufrido ni enfrentado tantos peligros. El apóstol presenta un ejemplo de su peligro constante cuando pregunta, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? En otras palabras, si arriesgué mi vida por motivos puramente humanos, ¿qué he ganado? ¿Qué ganamos nosotros? Estar congregándonos toda la semana, estar trabajando todas las semanas. ¿Qué ganamos si no hay resurrección? Como ciudadano romano, Pablo no podía o no habría estado expuesto a ser arrojado a las fieras en las arenas como lo eran los judíos, porque Pablo era romano, a él no lo iban a tirar ahí, a esas arenas, a que se los comieran los leones.
Pero la declaración batallé contra fieras puede significar que luchó con una turba enfurecida que pedía su sangre. Se trate de una turba sedienta de sangre de un león hambriento. Los resultados eran igualmente peligrosos. Pablo caminaba siempre con la muerte pisando sus talones. Si no hay resurrección, toda esa exposición al peligro y a la muerte es ridículo. Todos los que murieron anteriormente, los mártires, fue ridículo que murieran en esos coliseos delante de tanta gente que gritaban muerte, muerte, o gritaban muchas cosas, herejes, lo que usted quiera pensar. Todas estas personas murieron porque creyeron que sí existía la resurrección. Si no hay resurrección, dice Pablo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. El verso 33 viene la advertencia. 15:33, aquí lo tenemos. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Aquí está la advertencia. Al parecer, algunos en la iglesia de Corintio estaban en peligro de ser corrompidos por sus amigos paganos. Tal vez habían sido tibios o aún abiertamente negativos acerca de la doctrina de la resurrección, a fin de agradar a sus amigos paganos. Así que Pablo les escribe, no erréis. Cuidadito, les está diciendo. Esta expresión no significa dejarse engañar por otros, significa no os engañéis a vosotros mismos por falsos razonamientos. Cuidado con los falsos razonamientos. Cuidado con yo creo. Cuidado con lo que yo vi, yo practicaba. Cuidado con los falsos razonamientos. Razonemos con la palabra de Dios. Añade otra advertencia: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La palabra costumbre significa comunión, compañerismo o compañía. Lo que Pablo quiere señalar es que tener malas compañías, las de los hombres que niegan la resurrección, en este caso, bien puede corromper vuestros hábitos cristianos, les decía Pablo, y apartar a los hombres de la posición verdadera. Ahora en el verso 34 ve y les dice, sed sobrios como conviene, y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de vuestra lo digo. Aquí en el verso 34 les da una severa exhortación diciéndoles, despertar a vuestros sentidos como es justo y no pequéis. El término despertar en su original encerraba la idea de recobrar la sobriedad después de una borrachería. Despertar de esa borrachería, despertar de esa mala ilusión. Porque no podemos, hermanos, seguir durmiendo en esa mala ilusión. La razón por la cual los creyentes debían evitar tales compañías es que esas personas no conocen a Dios. Las personas que niegan la palabra de Dios no conocen a Dios. Las personas que niegan la fe, las personas que niegan lo que nosotros estamos aprendiendo en este discipulado, no conocen a Dios, por eso no conocen su palabra. Y es lo que Pablo les está diciendo a los corintios. Cuidado, estas personas no conocen a Dios. Esta falta de conocimiento no es meramente un vacío inofensivo. Sus resultados son desastrosos, porque si los apartaban a los corintios de la verdadera palabra, entonces los resultados iban a ser desastrosos. La palabra algunos evidentemente se refiere a miembros de la iglesia misma. De otro modo, la mención de ellos no hubiera avergonzado a la iglesia. Porque ahí lo que está diciendo en el verso 34 es que para vergüenza vuestra os digo. Eso quiere decir que era alguien que se había hecho llamar cristiano y ahora era una vergüenza que no estaba creyendo en la resurrección de Jesucristo. En toda esta discusión, Pablo ha tratado un problema doctrinal, la resurrección. La doctrina puede parecer algo remoto o innecesario, pero lo que uno cree eventualmente determina la conducta. Y la mala doctrina al final puede llevar a una conducta pecaminosa. Pablo no estaba librando una batalla verbal
Negar la resurrección era negar el evangelio y abrir la puerta al pecado. Afirmar la resurrección era valorar el evangelio y abrir el camino a la santidad. Entonces Pablo tuvo que explicarles todas estas advertencias a los corintios para que pudieran entender que había un peligro grande, mis amados hermanos. Sigamos. Ahora entraremos a la ilustración del cuerpo resucitado. Para esto tocaremos los primeros versículos del 35 al 39. Siempre estamos en 1 Corintios 15. Amén. El apóstol había demostrado efectivamente la importancia de la resurrección en el plan total de la redención, pero establecer el hecho de la resurrección de Cristo y mostrar la realidad de la resurrección de los cristianos sería dejar aún algunas preguntas en la mente de los corintios. Esas preguntas tenían que ver con la naturaleza del cuerpo resucitado, porque siempre la duda va a venir de ¿y cómo va a ser esto? ¿Y cómo va a ser lo otro? ¿Cómo es que va a suceder esto? Ahí empieza la duda. Cuando empezamos, ¿y cómo va a suceder esto? ¿Y cómo van a resucitar los muertos? ¿Con qué cuerpo? ¿Cómo va a ser? Nunca hemos visto estas cosas. Ahí estamos entrando a un mundo de duda, porque se nos olvida de que Dios es soberano, que Dios es creador. Se nos olvida de que Dios puede hacer las cosas que nosotros no tenemos ni idea. Y ahí ya entró la duda en las personas. En algunas personas jóvenes que no conocen a Dios como lo conocemos algunos, empieza la duda. No creo, tengo duda. ¿Cómo va a ser esto si nunca hemos visto nada? Entonces Pablo tuvo que ilustrarles algo acerca del cuerpo resucitado para darles una idea de cómo funciona el Dios soberano que tenemos. Y aquí está la ilustración del cuerpo resucitado entre los versículos 35 al 44. Bueno, empecemos. Pablo comprendía que algunos preguntarían, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? En el verso 35, el apóstol responde presentando algunas ilustraciones tomadas de la naturaleza y mostrando la armonía de la resurrección con la naturaleza divina de las cosas. Empieza en el verso 36 al 38 diciéndole la siembra de grano. Pablo introduce su ilustración con una severa reprimenda. Necios, les dice en el verso 36. Los regaña, les dice necios. Este modo de hablarles asenta un golpe a la pregunta que hacían los que estaban interrogándose. ¿Cómo va a ser esto? Les dice necios porque les está diciendo ustedes están siempre buscando lo opuesto, el problema. La expresión común de sembrar y cosechar hubiera debido ser suficiente para convencer a los que dudaban de la resurrección. La verdad debía ser evidente por sí misma. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, les dice. La muerte de la semilla es condición del crecimiento de la planta. El término se vivifica no se aplica estrictamente a un grano de trigo, pero es un ejemplo del poder de la resurrección que produce el nuevo cuerpo cristiano. Lo que el hombre siembra no es lo que brota de la tierra como una nueva planta. Eso es lo que le estaba queriendo decir en el verso 36 y 37. En el verso 38 les dice, Dios le da. El verbo está en un tiempo presente, indicando que Dios ejerce continuamente su poder sobre el proceso. Veamos el verso 39. Diferencias entre los seres vivientes. Aquí está, pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Mire cómo qué lindo es tener este conocimiento agrícola, ¿verdad? Este conocimiento donde pueda ilustrar uno a las personas a entender este precioso evangelio. Entonces Pablo viene en el verso 39 y en el 38 y el 39 y comienza a explicarles diferencia entre los seres vivientes. Del área de la agricultura, Pablo pasa a la vida de los seres animales. ¿Verdad? Ahí estamos, veamos el verso 38. El verbo está en tiempo presente, indicando que Dios ejerce continuamente su poder sobre todo el proceso. Ahora en el verso 39, diferencia entre los seres vivientes. Ahora del área de la agricultura pasa
de la vida de los seres animales. No toda carne es la misma carne. Denota la sustancia material del organismo. Es obvio que hay diferencia entre la carne humana, la del ganado, la de las aves y los peces. El razonamiento de Pablo es que en la creación Dios no estuvo restringido a una clase de carne. Entonces viene la pregunta, ¿cómo pues puede estar restringida en la resurrección? Esto es lo que Pablo les estaba tratando de preguntar. Si los animales, las aves, los seres humanos, todos tenemos diferente carne, entonces ¿cómo vamos a restringir a Dios cuando venga la resurrección? Vamos a ver los versos 40 al 44 y comienza en el verso 40, cuerpos naturales, diversos cuerpos, las plantas, los planetas y las formaciones naturales tienen diversas hermosura y atractivo. Cada cual tiene su propia gloria. Aquí la palabra significa brillo o manifestación. Los cuerpos celestiales son el sol, la luna, las estrellas. Los cuerpos terrenales son las montañas, los árboles y los ríos de la tierra. Cada aspecto de la naturaleza tiene su belleza y atractivo particular. Dios no está limitado a un determinado tipo o clase de creación, de modo que la resurrección es simplemente otro aspecto de la obra creadora de Dios. Eso es lo que les está tratando de decir a los corintios. ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudan de lo que les estoy enseñando, les enseñé? Y él tuvo que empezar a explicarles todas estas cosas. En los versos 42 al 44 vemos que las ilustraciones aplicadas a la resurrección, el despliegue constante de la muerte y vida de variaciones y grados en la naturaleza, deberían afirmar que Dios realiza la misma obra en un plano infinitamente más elevado en la resurrección del cristiano. Pablo dice 4 cosas sobre los cuerpos resucitados. Primero, se siembra en corrupción, resucita en incorrupción, en el verso 42. El término corrupción generalmente se refiere a la condición natural de la creación. Aquí describe el efecto del retiro de la vida o sea, la condición del cuerpo humano en su sepultura. Segundo, se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Amén. Gloria a Dios. Denme un chancecito, hermanos. Ok, aquí encierra todas las miserias de esta vida terrenal que parecen, que preceden y llegan a producir la disolución del cuerpo cuando nos entierran, ¿verdad? Todas las humillantes condiciones a que nuestro cuerpo ahora está sujeto. El cuerpo resucitado experimentará un ámbito perfecto sin ninguna de las cosas que amenaza constantemente la existencia terrenal del hombre. Esta es la gloria a la cual resucitará. Tercero, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Desde el momento del nacimiento, la armazón física del cuerpo está sujeta a la debilidad. No importa cómo cultive su salud, discipline sus fuerzas, domine su persona. El cuerpo sigue siendo un instrumento frágil y débil. Cuando llega la muerte, el cuerpo es el símbolo final de la debilidad. El cuerpo resucitado estará exento a los males mortales que nos acosan en esta vida y se caracterizará por el poder. Finalmente se siembra cuerpo animal racional, por supuesto, resucitará un cuerpo espiritual. Amén. Es el cuerpo material de esta vida formado y para un alma destinado a servir como órgano de este hábito de vida que preside su desarrollo. Bueno, pues es el uso paulino del término aquí animal, significa que el cuerpo que tenemos ahora es un cuerpo adecuado para la vida presente, ¿verdad? Por eso somos animales racionales. El cuerpo de la resurrección será un cuerpo espiritual. Esto no significa que un cuerpo compuesto de espíritu, significa más bien un cuerpo formado y para un principio de vida que es un espíritu
y cabalmente apropiado para el servicio del mismo. Vamos a tener diferentes cuerpos, amados hermanos, diferentes cuerpos un diferente cuerpo que nos permitirá estar cerca de nuestro Señor. Este cuerpo que tenemos tiene que morir, tiene que ser enterrado, es débil, no puede estar frente a la presencia de Dios. Amén. Vamos a continuar. Verso 45 al 49. Ahora vamos a ver aquí la resurrección versus la regeneración natural. El apóstol remonta la compasión del cuerpo natural y el cuerpo espiritual hasta el origen de cada uno. La compasión es, pues, entre Adán, el primero de la raza física, y Jesús, fuente de la nueva raza espiritual. Siguiendo el desarrollo de los dos cuerpos, hasta los dos sucesivas cabezas de raza. Así pues, Pablo llama la atención como en Génesis 2:7, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. En verso 45 aquí, Dios mismo hizo al hombre de modo que su cuerpo está animado por el alma. Todos los descendientes de Adán se parecen a él se parecen a él. En él está características esenciales y en cada cuerpo hay un alma viviente. Todos los que venimos de la descendencia del primer Adán tenemos una alma. Esa es la característica de todos los seres vivientes. Ahora, en el verso 45 mismo, el primer Adán y el último Adán. Mientras el primer Adán transmitió la muerte a sus descendientes, el postrer Adán es un espíritu vivificante. Adán y Cristo difieren aquí no en la comisión del pecado y su abolición, sino como el hombre rudimentario y el término respectivamente. Con su físico semejante, Adán fue el fundador de la raza humana, mientras que Cristo inició un nuevo orden de hombres espirituales. La naturaleza verdadera y final de la vida espiritual producida por Cristo es la vida resucitada. Al resucitar de los muertos, Cristo entró en la forma espiritual y definida de la existencia de la humanidad. Ese es nuestro futuro. Ese es nuestro futuro hasta el día de su llamamiento. Entonces, en los versos 46 al 49, lo que Pablo está explicando es lo siguiente. Primero, sino los animales y luego lo espiritual. Aquí, ¿qué dice? Vamos a ver. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural y luego el espiritual. Pero el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. ¿Cómo es el terrenal? Así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así también son los celestiales. Estoy leyéndole aquí lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede aquí? La palabra terrenal significa hecho de polvo. Así pues, Adán y todos sus sucesores tienen cuerpos adaptados a este modo de existencia terrenal. Todos nosotros tenemos un cuerpo terrenal adaptados para vivir en este mundo. En contraste con el tipo de hombre terrenal identificado con Adán, está el hombre del cielo identificado con Cristo. Amén. En el cielo no podríamos vivir con este cuerpo que nosotros tenemos. Por eso es necesario que este cuerpo muera para poder ser resucitado o sea transformado en el caso de que no lleguemos hasta la muerte y el Señor venga antes. Nadie negaría que el cristiano es terrenal como tal. Comparte la suerte inevitable de todos los miembros de la raza que están sujetos al envejecimiento físico que termina en la muerte. Pero también es celestial debido a su relación con Cristo. Para el apóstol este hecho tiene consecuencias de largo alcance. Ser celestial o espiritual tiene gran importancia para esta vida aquí y ahora. Pero implica algo más, porque así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen celestial de acuerdo al verso 29. La palabra imagen tiene el significado de representación o manifestación. La aplicación es doble. Todos los hombres son representación y manifestación del prototipo original, Adán. Aún así, todos los verdaderos creyentes se tornan
representantes y manifestantes de Cristo. La frase imagen del cielo significa que todo el pueblo de Cristo será como Él. Esto es resucitarán a una nueva vida espiritual, de acuerdo a Filipenses 3:21, dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Y primera de Juan 1:3-2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. El cuerpo resucitado, hermanos, el cuerpo resucitado de Cristo le muestra al creyente algo de la vida nueva que él experimentará después de su propia resurrección personal. Pablo estaba tan seguro de la futura imagen de Cristo resucitado en la resurrección como lo estaba de su propia imagen actual de Adán. Gloria a Dios. Sé que hemos recorrido bastante. Vamos a ir concluyendo. La victoria sobre la muerte. No podríamos dejar de explicar estos versículos 50 al 58. Aquí están los versículos que vamos a explicar ahorita, es del 50 al 53 y luego terminamos con del 54 al 58. La conquista sobre la muerte. Pablo ha mostrado que la resurrección del cuerpo es parte esencial del plan redentor de Dios y que la transformación de lo terrenal en lo celestial, de lo físico en lo humano, está envuelta en la constitución actual de las cosas y asciende con las líneas de desarrollo trazadas en la naturaleza y la revelación. Es un estallido de gozo ilimitado que el apóstol exclama en el triunfo sobre la muerte. Pablo exclamaba fuertemente, predicaban fuertemente acerca de este triunfo sobre la muerte. Él cuando predicaba, Pablo estallaba porque él conocía el triunfo de Cristo sobre la muerte. En el verso 50 de 1 Corintios 15, verso 50, el principio. Veamos el principio. El principio de la herencia celestial es simplemente que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Estas comprenden el aspecto que muere y transitorio del hombre. Por eso no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre perecerán, tienen un periodo de caducación. Nada transitorio puede entrar en posesión plena del reino eterno de Dios. Carne y sangre es una manera común de referirse a la vida de este mundo. Así se eliminarán todas las ideas crudas y mágicas de la resurrección. Allá arriba no va a entrar carne ni sangre, no nos preocupemos. Por eso es lo que Pablo les estaba tratando de decir. Ya para ir desglosando y cerrando, Pablo les explica una vez más. Si ustedes piensan que allá se va a entrar con carne y sangre, están equivocados. Allá no se puede. Luego en el verso 51 al 53 presenta un nuevo ministerio. El término ministerio, como a menudo lo emplea Pablo, no es algo oculto o difícil de entender. Más bien, un ministerio es algo que no puede ser discernido por las razones humanas, sino que es resultado de la revelación. El misterio del que aquí habla Pablo, el misterio. No ministerio, es el misterio. Amén. El misterio del que aquí habla Pablo es el cambio dramático que tendrá lugar en la segunda venida de Cristo. El apóstol dice que algunos estarán vivos cuando vuelva Cristo. No todos dormiremos, dice el verso 51. No todos los humanos pasarán a través de la muerte, pero todos serán transformados instantáneamente. Es dramático el cambio en la naturaleza esencial del hombre que va a tener en ese momento, en ese lugar. En un abrir y cerrar de ojos, dice en el verso 52, la señal para este culminante acontecimiento redentor será el sonido de una trompeta celestial que enviará su llamado alrededor del mundo. Apenas se habrán apagado sus ecos sus ecos de la trompeta, los ecos de la trompeta, cuando los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo nuevo
incorruptible. Este cambio no es una renovación o un mero fortalecimiento del cuerpo que existe ahora. En la resurrección el cuerpo es reorganizado, la casa reconstruida. En la reconstrucción del cuerpo, las partes y funciones que ya no son necesarias son eliminadas y todo es organizado sobre una base distinta, adaptada a la vida celestial. Pero no se pierde la identidad personal. Podemos tener podemos tener la certeza de que los santos redimidos se conocerán unos a otros en el cielo. Este sería un tema de discusión para otra ocasión. Hablaremos con nuestro pastor para que nos prepare algo de esto. Sé que a algunos les gustaría escuchar de esto. En Tesalonicenses lo explica un poco mejor también. Pero sigamos adelante. En el verso 54 al 57, vamos a cambiar aquí. Del verso 54 al 57, el fin del pecado y la muerte, o la victoria final sobre la muerte. La resurrección es la victoria final sobre el pecado y la muerte. Estos males gemelos han acosado al hombre desde el huerto del Edén hasta el presente, pero la resurrección la hará real y experimental la obra redentora final de Dios con la aparición de este cuerpo nuevo. Pablo lo que dice en el verso 54 es: sorbia es la muerte en su victoria. Me encanta la forma en que Pablo habla aquí. Sorbia es la muerte en su victoria, porque la muerte no ha tenido victoria. Amén. En la victoria del cuerpo, el cuerpo resurrecto, es quitado el aguijón. En nuestro cuerpo es quitado el aguijón de la muerte, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado producía la muerte y también le agregaba el veneno a la amargura de la desesperación. Pablo declara que el poder del pecado es la ley. La ley intensifica el pecado al hacer que el hombre tenga conciencia de él, acrecienta su poder y su culpa, pero no ofrece nada para vencerlo, de acuerdo a Romanos 7, al 13 y Romanos 8, del 2 al 3. Pero Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Pablo dice en el verso 57. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Victoria sobre la muerte y el pecado. Todo el plan de la resurrección estaba destinado a proporcionar este triunfo total. La victoria sobre el pecado está entrelazada con la resurrección, que negar a una es negar a la otra. Si no hay resurrección, no hay posibilidad de victoria sobre el pecado. Si ha de haber una victoria total o absoluta sobre el pecado, la resurrección es una necesidad. Para Pablo, la victoria sobre el pecado y la realidad de la resurrección eran las cumbres de la redención. Es aquí donde culminamos. En el verso 58, una exhortación. En vista de la esperanza fundadora de la resurrección, Pablo exhorta a los corintios a estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Estar firme se refiere a la fidelidad personal, el apegarse a ello. Creciendo significa ir más allá de los requisitos mínimos y hacer alegremente más de lo que nos exige la situación. Pablo estimula a los cristianos de Corintios en el servicio leal. Que vuestro trabajo sea en el Señor no es vano, les dice. Cualquier cosa que hagan por amor a Él tendrá plena recompensa en aquel día. Luego agrega su énfasis característico. Tratemos también al cultivar la santidad en todas sus ramas, de mantener esta esperanza en todas sus ramas, Para Pablo, la certidumbre de la doctrina de la resurrección y la lealtad a la misma eran defensa segura contra los ataques a la fe y la vida de los cristianos. La seguridad de la vida eterna es el fundamento de todos los que están unidos a Cristo, quien es la cabeza de un nuevo y victorioso orden de humanidad redimida. Pablo luchó con los corintios,
para, para que pudieran entender este principio. Pablo luchó con los corintios para explicarles que no dudaran acerca de la resurrección, porque eso lo que haría es volvernos a la vida de pecado, volverlos a la vida donde teníamos que morir por nuestros delitos y pecados, porque por eso Cristo venció. Amén. Sé que ha sido larga la explicación, espero la disfruten, espero que le puedan sacar provecho para poder hacer esta clase un poquito más amena, un poquito más interesante. Ahora vamos a entrar a llenar lo que está en nuestra clase, y aquí vemos la introducción. Resurrección significa levantamiento o levantarse. En su forma verbal significa hacer, levantar, despertar del dormir y de la muerte. Como discípulos de Jesús, no solamente vivimos por tiempo o por un tiempo, sino por la eternidad. Somos seres eternos, tenemos vida eterna. Jesús vivió con la cruz en primer plano y la eternidad en el fondo. Eso es lo que dice Hebreos 12:2. Y nosotros hemos de seguir a Jesús. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces aquí explicamos los términos acerca de la resurrección. Pero ya en el capítulo 15 de Primera de Corintios, del 1 al 58, explicamos en lleno, en profundidad. Ahora lo entendemos mejor lo que estamos viendo. Ejemplos de resurrección en la Biblia: la resurrección en el Antiguo Testamento, el hijo de la viuda de Sarepta, Primera de Corintios 17 al 24, el hijo de la Sumanita, Segunda de Reyes 4, 32 y 35, el hombre en el sepulcro de Eliseo, Segunda de Reyes 13 y 21. En el Antiguo Testamento vemos 3 resurrecciones, y luego en el Nuevo Testamento vemos otras resurrecciones por Jesús, por Pedro y por Pablo. La hija de Jairo, todos conocemos esa historia. El hijo de la viuda de Naín, también conocemos esa historia. Lázaro, increíble cuando Dios llama a Lázaro. Dorcas, cuando resucita. Eutico también resucita. Pero recuerden, todas estas resurrecciones, lo que aprendimos en la explicación de 1 Corintios 15, verso del 1 al 58, es que todas estas resurrecciones el Espíritu vuelve al mismo cuerpo, y al volver al mismo cuerpo terrenal tiene que volver a morir. Amén. Eso es una de las enseñanzas que vamos a mantener siempre firmes para poder explicar. Bueno, hay 3 aspectos de la resurrección que necesitamos considerar en esta unidad de enseñanza. 1 es la resurrección de Jesús en el pasado. Ya esa pasó. Esa resurrección es la que hace fuerte, la que hace todo el objetivo central de nuestro cristianismo, la resurrección de Jesús. La victoria de nosotros ya es una victoria que se dio desde hace tiempo. Amén. No tenemos que estar buscando la victoria porque ya la tenemos en Cristo Jesús. La resurrección espiritual del creyente en Cristo es el presente, el que estamos esperando, el presente que estamos viviendo. Ahorita, por medio del Espíritu de Dios, que nosotros tenemos esa resurrección espiritual, o sea que hemos resucitado de la muerte de nuestros pecados a una resurrección espiritual. Por eso es que nuestro cuerpo sigue aquí, pero espiritualmente resucitamos porque morimos a nuestra realidad espiritual. Tercero, la resurrección final de todos los que están muertos. El momento aquel cuando suene la trompeta, en el orden que vamos a resucitar, ya lo sabemos, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego todos nosotros, los que habremos quedado, nos iremos juntamente con Él. Esa es la resurrección futura. Entonces, hay 3 tipos de resurrección: la pasada, que es la victoriosa de Cristo y sigue vigente; la presente, que es la resurrección espiritual que tenemos; y la venidera, que es la resurrección de los muertos. Entonces, vamos al punto número 3, la resurrección de Jesucristo. ¿Qué aprendemos de la resurrección de Jesucristo? Hermanos, una vez escuchamos toda la explicación de 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 58. ¿Qué aprendemos de esa resurrección? Pues bueno, Jesucristo es supremo,
sobre todas las cosas, sobre toda cosa creada. Hay un par de versículos ahí que los podemos usar. Otra cosa que aprendemos, el juicio futuro es asegurado, porque Jesucristo venció la muerte, también el juicio lo asegura porque Él resucitó. ¿Qué otra cosa es? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, de acuerdo a Romanos 1:4. Porque si el Padre no hubiera resucitado al Hijo, entonces no había prueba de que Jesucristo era el Hijo de Dios. No había cómo, porque el único que podía hacer esa obra maravillosa era el Padre, porque Él es el único que tiene el poder de dar vida y quitarla. Amén. Entonces seguimos en el punto número 3, la resurrección de Jesucristo, que aprendemos que los creyentes son justificados. Romanos 4:21. Que aprendemos, la muerte es derrotada. Romanos 6, verso 8 al 9. Que aprendemos, hay un sacerdote en el trono de Dios. Hebreos 10:12. Que aprendemos que hay un nuevo nacimiento, una esperanza viva. Primera de Pedro 1:3. Mis amados hermanos, sé que esto ha llevado 1 hora, 15 o 20 minutos, no sé cuánto, pero el tiempo que van a invertir en escuchar este video, sé que va a ser de gran bendición para ustedes, para sus vidas, para explicarle a otros acerca de la resurrección, porque los corintios no se han acabado. Hay muchos corintios que hay en la época nuestra actual. Hay muchas personas que no entienden, que no les entra en su corazón cómo va a suceder esa resurrección que nosotros hablamos. Pues déjeme decirle que esta enseñanza usted la va a necesitar para sus hijos que están pequeños y necesitan aprender esto, para su vecino, para su esposo, para su esposa, para los vecinos, para muchas personas, para usted mismo que no podía entender acerca de esta resurrección. Yo lo felicito una vez más por el tiempo que ustedes emplean en escuchar este video, por el tiempo que emplean en ir a sus grupos de vida, y cualquier pregunta, nunca duden en hacérsela a sus líderes. Si ellos están disponibles con la respuesta, se la darán, y si no, buscaremos a nuestro pastor para poder aclarar todo esto. Bendiciones, nos vemos la próxima semana.